Hola, bienvenidos a un capítulo más de esta sección llamada Momentos de Fe. El versículo de día de hoy es en Salmos 91. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Soy Mariana Hernández y comenzamos. El invitado del día de hoy es nuestro hermano Ramiro. Cuéntenos un poco sobre usted. Pues primeramente, buenas noches, ¿verdad? A ustedes, mi hermana Mariana, Dios la bendiga. Gracias. Pues como ya sabemos, ¿verdad? Que pues la palabra de Dios es muy clara, que debemos de buscar a Dios en todo momento pues primeramente le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque me ha dado la oportunidad el día de hoy Amén. de estar aquí para compartir parte de mi testimonio. Amén. Y también, ¿verdad? Primeramente, presentarme. Mi nombre es Ramiro Ramírez Méndez. Soy originario del estado de Hidalgo, Pachuca. Vengo de un ranchito llamado el Zacatal Pisaflores Hidalgo, que de mucho orgullo, ¿verdad? Lo digo. Amén. Y también, pues tomé una decisión, ¿verdad? Hace aproximadamente como 20 años que llegué aquí a Monterrey, Nuevo León, aquí al municipio de Salinas Victoria. Y hemos estado hace poco tiempo, ¿verdad? Vamos ya para 5 años que hemos conocido a Cristo, nos alcanzó, gracias a Dios. Amén. Y hoy, ¿verdad? Agradecido con Él por este momento de que me permite compartir este testimonio. Pues también, ¿verdad? Quiero compartirles algo de mi vida pasada, antes de conocer a Cristo, porque cuando yo anduve en el mundo, yo era de los hombres, ¿verdad? Que dejaba a mi esposa en mi hogar y yo me iba a las parrandas, ¿verdad? A tomar, a fumar, a bailar. Eso era cada 8 días allá en mi pueblo, ¿verdad? Y ahora digo yo, ¿verdad? ¿Cómo es que mi esposa aguantó mucho sufrimiento, puedo decirlo, ¿verdad? Porque yo creo que no muchas mujeres aguantan eso. Yo no me importaba que mis hijas estaban pequeñas en ese tiempo. Yo no me fijaba si tenían ropa, tenían calzado, si mi esposa tenía que comer, ¿verdad? Yo trabajaba así, pero nada más para irme de parranda, ¿verdad? Y yo para mí en ese tiempo yo sentía que era feliz, que era la felicidad, ¿verdad? Supuestamente yo, ¿verdad? Uh-huh. Y llegó un tiempo, ¿verdad? Que nos la pasábamos peleando, yo y mi esposa. La verdad que yo allá en mi pueblo, aquí tal vez me ven diferente, pero allá en mi rancho, pues yo cargaba hasta armas, ¿verdad? A mí me tenían por mala persona, o me tienen por mala persona hasta el día de hoy, porque pues saben que soy cristiano. Pero los comentarios, ¿verdad? Que aún se puede decir que lastimar, si tú no dejas que esas conversaciones se vayan, ¿verdad? Sin tomarlas en cuenta, porque siempre que te vean allá, por ejemplo, a mí, ¿verdad? En mi pueblo, pues van a decir, ¿verdad? Pues ahora ya muy santo, ¿no? Y en aquellos tiempos cómo era, o etcétera, ¿verdad? Y pues en ese tiempo yo no sé qué me pasó, ¿verdad? Que tuve una actitud muy fuerte con mi esposa y que ahora me arrepiento, ¿verdad? Yo llegué hasta ponerle el arma a mi esposa de frente, ¿verdad? Queriéndole disparar a ella. Entonces, ¿qué quiero, verdad? A hablar de esto porque creo que le servirá a muchos varones. Que conocer a Cristo es algo tan hermoso, ¿verdad? Que existe, porque Él te puede transformar. Él puede transformar tu vida de una manera
que ni tú te das cuenta cómo lo es, ¿verdad? Impresionante. Porque yo en ese tiempo, pues yo tomaba, le digo, y yo era de parrandas. Si tantito mi esposa quería hablarme fuerte, pues yo lo primero que haría era una reacción de violencia. Y ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Que ya conozco de Dios, pues ya soy muy diferente, mismo ella me lo dice, ¿verdad? Y y la verdad sí, pues fue algo, una vida que llevamos fuerte, ¿verdad? En ese tiempo, porque ninguno de los dos conocíamos a Cristo. Y los que sufrían eran nuestras hijas, ¿verdad? Porque ellas miraban la violencia, pues digamos que seguido. ¿Cuál fue el momento en el que usted conoció de Dios? Ok, es una historia algo larga, ¿verdad? Pero primero nosotros no conocíamos de Cristo. Yo, mi familia, mi esposa y mis hijas llegamos aquí a Monterrey. Éramos católicos, como dicen, de hueso colorado. Pero gracias a Dios, nuestra hermana Lupita, ¿verdad? Invitó a mi esposa y fue como ellas llegaron primero, mi esposa y mis hijas. Y yo, pues, yo no quería. Había momentos que ellas me invitaban, ¿verdad? Y pues, como todo hombre, ¿verdad? Todo ser humano que no conoce de Dios, pues toma al cristiano como un loco. Así tomaba yo a mi esposa y a mis hijas, ¿verdad? Sí. Como unas locas, yo les decía, ¿verdad? En aquel tiempo. Recuerdo que siempre iba nuestro pastor, Saturnino, con la intención de encontrarme y hablarme de la palabra de Dios. Pero como mi casita es de 2 plantas, yo hacía y corría hacia arriba, ¿verdad? Y sí, me encerraba en mi cuarto. No quería yo saber nada de Dios. Y así estuvimos, ¿verdad? Mucho tiempo. Para llegar a conocer a Cristo tuve que pasar por un proceso de 3 accidentes. El primero pues fue algo, digamos, no muy fuerte, ¿verdad? Pero sí me quedé colgado de una ventana. Como yo trabajo en construcción, no pasó nada. La segunda vez también, ¿verdad? Esa vez sí me caí de una altura más o menos de 6 metros, pero gracias a Dios también, como que ahí la mano de Dios me estaba sí, Dios es tratando grande. De hacerme entender, ¿verdad? Que Él me estaba llamando, que tenía yo un llamado a Él. Sí. Y ya la tercera ocasión sí ya fue algo fuerte. Fue cuando tuve la caída también, ¿verdad? En mi trabajo y tuve una fractura en la tibia y el peroné, que es el tobillo, que hasta el día de hoy traigo placa con 8 tornillos. Y fue la manera en que Dios me alcanzó, ¿verdad? Porque yo creo que al ver Dios que yo era muy duro de corazón, sí. No hubo otra manera de cómo hacerme llegar, ¿verdad? Pasé por un proceso difícil porque fue en ese tiempo de la pandemia. Estamos hablando, yo creo que aproximadamente de entre unos 5 o 6 años, ¿no? Cuando estuvo la pandemia del COVID. Yo me acerqué a Cristo en esos tiempos, pero primero tuve que pasar por ese proceso, ¿verdad? Como soy diabético, toda la cirugía que me hicieron, todo perfecto. Después de la cirugía pasaron como 5 o 6 días y pues mi piel, la herida, ¿verdad? Empezó a tener reacciones fuertes, ¿verdad? Infección. De hecho, el pie se me puso morado. Ya prácticamente casi como querer entrar la gangrena, ¿verdad? Pero aún así yo no cedía, porque recuerdo muy bien que esa vez, en esa ocasión, fue nuestro pastor a visitarme y esa vez recuerdo que me dijo: ahora sí, hermano, corra, enciérrese, dijo, ¿verdad? Como relajeando me dijo, ¿verdad? Porque sabía bien que pues yo no podía correr. Dijo: ahora sí, córrele. Ahí me agarró, ahí me agarró sentado en la sala, ¿verdad? Ahí dijo: ahora sí, aquí voy a escuchar la palabra de Dios.
Y aún así yo me sentía el fuerte, ¿verdad? Que yo podía. Y así estuvo pasando el tiempo. Y hubo un momento que ya, de plano, ¿verdad? Yo ya no soporté el dolor. Un dolor fuerte. Que ahí yo le dije a mis hijas, ¿verdad? Que le hablaran al pastor para que me llevara al hospital. Porque yo ya no aguantaba. Ya sentía yo como temperatura, como que me quería entrar fiebre, ¿verdad? Por lo mismo del pie. Porque era un pie de ese tamaño, o sea, grueso y Sí, ya casi muy negro, hinchado, ¿verdad? sí, por la infección. Y ahí llegamos al hospital y pues ya me internaron 1 mes y medio. Ahí fue donde yo empecé a tratar, o Dios a tratar conmigo, ¿verdad? Sí, amén. Porque a pesar de que estaba yo ahí, yo no sabía cómo hacer una oración. Yo no sabía cómo pedirle a Dios, ¿verdad? Para que hiciera parte de esa obra en mi vida. Pero estábamos en aquel lugar, yo creo que aproximadamente como unos 15 varones en ese lugar donde estaban todos los que tenían fracturas, estaban en mal estado de alguna herida o algo, ¿verdad? Pero llegó un ancianito que era cristiano. Ahora que soy yo cristiano, reconozco que ese señor era cristiano, ¿verdad? Y le tocó como a 3 camas de donde yo estaba. Y todas las noches yo veía que sacaba su libro, que era la Santa Biblia, y se ponía a leerla y luego a hablarnos ahí. Pero como uno en ese tiempo pues no conocía de Dios, ¿verdad? Nosotros lo que hacíamos era reírnos, burlarnos. Pero allí yo sentí que Dios me tocó, porque ahí fue donde yo, conforme yo iba escuchando que Él nos hablaba de la palabra, y es este versículo de San Juan 13:7, es donde yo lo escuché, ahí, ¿verdad? Y desde ahí, ese versículo yo, siempre que leo la Biblia, siempre voy a ese libro y recuerdo esos momentos que pasé. Pero cuando los médicos me dijeron que mi pie tal vez podría ser imputado, ¿verdad? Cortado, ahí fue donde yo empecé a humillarme a Dios. Yo le dije, Señor, pues quítame otra parte, ¿verdad? Un dedo de mis manos o de mis pies, pero mi pie completo no me lo quites, ¿verdad? Porque es el que tengo para poderme mover a trabajar y mantener a mis hijas, a mi familia. Y así estuve ahí ese 1 mes y medio, ¿verdad? Y ya cuando los doctores fueron como la 3.ª vez a hacerme la revisión, me dijeron que esa misma noche me iban a estar preparando ya para entrar al quirófano para cortarme el pie, ¿verdad? Porque ya vieron ellos que no hacía reacción. Yo ahí, ¿verdad? Yo no podía arrodillarme ni nada, ¿verdad? Yo ahí donde estaba acostado, no sé, yo derramé lágrimas ahí y pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que si en verdad Él existía, que no permitiera que mi pie fuera imputado, ¿verdad? Que me sanara y que yo le iba a servir. Pues esa noche, créame que yo no sé si fue una revelación de Dios, de parte de Dios, ¿verdad? Porque tuve un sueño donde vi como un rayo blanco que se desprendió del cielo, ¿verdad? Ahí en mi pueblo hay un cerrito que le decimos el Cerro de la Gurbia, que es como un triángulo, pero está grandísimo. En ese cerro vi que cayó ese rayo y se reflejó la imagen blanca, ¿verdad? Con sus manos que me llamaba, haciéndome así, ¿verdad? Como un llamado. Y al día siguiente, pues yo le hablé a mi esposa y le comenté eso. Dijo, es que tú no has entendido que Él te necesita, Él está pidiendo que lo busques, que te acerques a Él. Y es la manera que Él te está demostrando que Él existe. Y pues fue una parte, ¿verdad? Donde yo empecé a creer en Dios, ¿verdad? Cómo fue que el Señor empezó a obrar en mi vida. Porque como después de eso ya, de unos medicamentos que me pusieron inyectados, ya mi pie como al 3.er día empezó a hacer un cambio. Y desde ahí yo
creí, ¿verdad?, que Él fue el que obró en mi vida. Después de todo eso que nos acaba de contar, ¿cuál fue el siguiente paso que usted dio? Si buscó de Dios, empezó a leer la Biblia, ¿cuál fue el siguiente paso que usted dio? Aquí muy buena pregunta, ¿verdad? En este proceso, después de que yo ya salí del hospital, que me dieron de alta los médicos, pues ya al llegar a mi casa, pues tenía que estar en reposo, ¿verdad?, acostado. Mis hijas ponían una Biblia al lado de mi cama, ¿verdad? Pues yo la Biblia pues nomás la miraba, no, como que no tenía yo ese anhelo de abrirla y empezar a leerla. Pero en el transcurso de esos días, de esas semanas, sí las llegué yo a empezar a abrir, ¿verdad?, a leer poco a poquito, y como que le fui agarrando el sabor, como luego dicen, ¿verdad? Y empecé a leer, sí. Y yo ahí me fui dando cuenta de muchas cosas, ¿verdad?, que en la Iglesia Católica se hacen y que no son correctas. Como luego decía mi familia, ¿verdad?, ya te están engañando. Y yo pues mi palabra que les contestaba, ¿verdad?, le digo, no, a mí nadie me engañó, como dicen en el rancho, ¿verdad?, nadie me engatusó. Yo solito, ¿verdad?, tuve tiempo. El tiempo no lo hice yo, sino lo hizo mi Padre Dios, ¿verdad?, porque solamente Él así me hizo entender, que comprendiera yo que Él es real, ¿verdad?, que Él existe. Me ponía yo a leer la Biblia en ratos y fui entendiendo que debía yo de seguir los pies de Cristo, buscar su palabra. Y recuerdo un domingo que iba yo a venir, estaba yo haciendo una cerquita fuera de mi casa, ¿verdad? Y no sé cómo fue que como que me dio un mareo por lo mismo débil que andaba, y me caí, me di un lastimón y ya no vine. El siguiente domingo ya vine, estuve congregándome poco a poco, ¿verdad? Y pues gracias a Dios, después de que salí del hospital, ¿verdad?, yo creo que como al mes empecé a venir al templo, ¿verdad?, a la iglesia, a alabar el nombre de Dios. Claro, ¿verdad?, llega uno como que ves cosas diferentes, no entiendes, pero Dios poco a poco te va procesando, ¿verdad? Llega el momento que el Espíritu Santo te toca y sientes tú, ¿verdad?, que es un gozo estar ahí en la presencia de Dios, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Hermano, ¿qué consejo le daría a esas personas que están pasando por un problema, una situación de salud similar a lo que usted pasó? Pues mi consejo sería, ¿verdad?, que en primer lugar dejar todo en las manos de Dios, pero también tener esa fe en que Dios puede obrar y hacer muchas y grandes cosas, ¿verdad?, en su vida. Si están pasando por un momento difícil, no necesariamente por una fractura o por una enfermedad. Muchas veces hay muchos problemas de salud, ¿verdad?, en la cual nuestro Dios puede ser el médico perfecto, ¿verdad?, que Él nos puede levantar de aquella cama, de aquella silla de ruedas, soltar aquel bastón, ¿verdad?, quitar todo dolor de nuestro cuerpo, cansancio. Pues yo los invito, ¿verdad?, a todo aquel que nos ve o nos va a ver por esta transmisión, ¿verdad?, invitarlo a que tenga fe, que solamente con la fe, ¿verdad?, se logran
muchas cosas. Grandes cosas. Ajá, delante de Dios. ¿Cuál es el mensaje que usted le daría a esas personas que están apenas empezando en el camino de la fe, de creer en Dios? ¿Qué es ese consejo que usted les daría? Pues yo los invito a que cuando estás iniciando a llegar a los pies de Cristo, a conocer ese camino que nuestro Dios vino a trazar para que nosotros lo busquemos, invitarlos, ¿verdad? Que sigan ahí, que no se dejen vencer muchas veces por malos comentarios, muchas veces porque hay desánimos, ¿verdad? A veces con solo ver, con nuestros ojos carnales ves cosas que no te agradan, y dejas el camino de Dios nada más porque te dejas guiar por algo que tu mente te hace creer, ¿verdad? Sí, o malinterpretar. Sí, la mala interpretación de las cosas. Pues invitarlos, ¿verdad? Que dejen todo en las manos de Dios y que crean que Dios hace grandes cosas, ¿verdad? Grandes maravillas en nuestra vida. Antes de finalizar, me gustaría compartirles que con estos episodios no buscamos imponer una religión, sino más bien compartir algunos de los testimonios en los cuales nuestros hermanos nos cuentan cómo Dios ha hecho la obra en sus vidas. Me gustaría hacer una oración en agradecimiento a Dios por este tiempo. Amén. Pues cerremos nuestros ojos. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias, Padre, porque tú has sido bueno en este tiempo, Señor Jesús, con nosotros. Gracias, Dios, por la vida del hermano Ramiro. Sé que tú has hecho la obra en su vida y la seguirás haciendo, Padre. Te pido que tú seas bendiciendo la vida de este varón, Señor, y que tú seas guiándolo en el camino correcto, bendito Dios. Gracias por todas las personas que nos están viendo a través de este medio. Que tú seas bendiciéndolas, Señor Jesús, y que hagas la obra en sus vidas y en sus corazones. Que tú seas entrando a sus hogares por este medio y que hagas la obra en la vida de ellos. Gracias, Dios, porque tú nos has dado el tiempo, la fuerza, Padre, la salud para seguir en tu camino, Dios. Sabemos que tus caminos no son fáciles, bendito Dios, pero tú eres grande y poderoso y en todo momento estás con nosotros, Padre. Gracias, Padre, por la familia del hermano y por su vida. Amén. Y pues con esto finalizamos. Muchas gracias, hermano, por compartirnos un poco de su testimonio. Que nuestro Dios lo siga bendiciendo grandemente, le Amén. siga dando esa sabiduría, esas fuerzas, esa salud, para que usted siga compartiendo de la palabra de Dios, compartiendo que la obra que hizo en su vida, el milagro, porque Dios lo sanó. Amén. Y pues de esta manera pues damos por concluido este capítulo. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que van a estar apareciendo aquí en pantalla. Muchas gracias y hasta pronto.